Chalco. Es uno de los municipios mexiquenses colindantes con la Ciudad de México, más importantes. Ya sea por su densidad poblacional, o su valor histórico, o arqueológico, etc. Hay algo que lo hace diferente a todos los demás municipios metropolitanos. Y eso es que Chalco puede ser el único municipio al cual se le han prometido todo tipo de líneas de transporte público masivo. Hoy, te relataré cuáles fueron todas las líneas de transporte público que a Chalco se le han prometido. Este municipio ha sido de gran importancia desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, ya que ahí se dieron los encuentros entre los emisarios mexicas con los ejércitos españoles, o también fue importante por su gran industria productora de maíz, textiles y materiales de construcción como madera, tesontle y piedra. A principios del siglo XX. Teniendo una explosión demográfica a principios de la década de los 90. Conformando una población de 282.940 habitantes. En 1994, se crea el nuevo municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Haciendo que la mitad de la población fuese separada hacia este nuevo municipio. En el último censo compartido por el INEGI en el año 2020, el municipio de Chalco registró una población total de 400.075 habitantes, mientras que Valle de Chalco Solidaridad registró un total de 391.731 habitantes. Juntando los datos de ambos municipios, obtenemos una población en conjunto de 791.806 habitantes. Superando a municipios como Tlalnepantla, o su vecino, Ixtapaluca. Chalco sobrevive en temas de movilidad, gracias a las rutas de autobús concesionado, cuyas rutas brindan servicio al municipio y a los aledaños a este, que transportan gente a las terminales de metro más cercanas. Pero hay que ser realistas. La zona oriente del Valle de México sufre de grandes problemas de tránsito e inseguridad. Con grandes cantidades de personas que no pueden ser atendidas, solo a base de autobuses en mal estado. Adicionando una alta peligrosidad que es el recorrido de estos tramos como el del distribuidor vial de Santa Marta o la autopista federal México-Puebla, donde a diario se registran miles de accidentes o asaltos. Este municipio está casi incomunicado de la metrópoli, y no existe hasta la fecha un transporte el cual pueda satisfacer la demanda que este municipio tiene. Y el poco que hay, es inseguro y riesgoso. Tras la inauguración de la línea 8 del metro, en el año de 1994, el entonces Departamento del Distrito Federal planteó la construcción de transporte masivo al oriente del Valle de México. Siendo su primera propuesta, por parte del Departamento de Transportes Eléctricos. Incluida en el Plan Maestro de Desarrollo del año 1996. Siendo el corredor hacia Chalco, la segunda línea de tren ligero propuesta. La cual iniciaría recorrido en la terminal Constitución de 1917, hasta el municipio de Chalco. Contando con 12 estaciones dentro de la capital y 12 estaciones en territorio mexiquense. Tras la efectividad mostrada por el primer corredor, Tasqueña-Xochimilco, la línea 2 se volvería la prioridad para movilizar a los municipios colindantes con la capital. Las estaciones con las que hubiera contado, son las siguientes. Constitución de 1917. Deportivo. Santa Cruz. Mellehualco. Palmitas. Aztahuacán. Primavera. Cárcel. Consuelo. Santa Marta. Alpes. Temascaltío. Cerros. Terraplén. Portes Gil. Amecameca. Ángeles. Flor de Loto. Girasoles. Barragán. Santos. Huitzilopochtli. Covarrubias. Y subterminal, Chalco. La línea se planeó construir para finales del siglo XX, pero esto no ocurrió. Fue hasta el año 2005, que la línea de tren ligero volvería a ser mencionada dentro de presupuestos gubernamentales. Pero esta línea nuevamente quedó en el más profundo olvido, sin siquiera contar con los estudios de factibilidad. Poco a poco, esta fue quedando en el recuerdo de unos cuantos.
En el sexenio de Felipe Calderón, pasados unos años de la inauguración de la primera línea del tren suburbano en 2008, mediante acuerdos entre gobiernos municipales, se anunció el proyecto de brindar transporte masivo a Chalco. Con un corredor compuesto de varios ramales, desde Villa de Aragón a Chalco. Pero la concesión para la obra quedó abandonada, siendo olvidada hasta 2011. Donde nuevamente se mencionó la planeación de 2 corredores más que se sumarían a este sistema de trenes de cercanías. El que aquí nos interesa es el Sistema 3. Cuyo derrotero partiría desde Constitución de 1917 a Chalco. Siendo la directa sustitución de aquella línea de tren ligero, pero con un número más reducido de estaciones. Al ser un tren de mayor captación de usuarios, solo se atenderían a las zonas de mayor demanda con una estación. La demanda estimada sería de 22.500 pasajeros al día, con el 65% de los viajes siendo realizados por población proveniente del Estado de México. Las estaciones propuestas para este sistema fueron: Constitución de 1917. Santa Cruz. Mellehualco. Aztahuacán. Narciso Mendoza. Acahualtepec. Santa Marta. Teotongo. Tramo de interestación. Santa Catarina. Tlalpizahuac. Guadalupe Posada. Chalco Solidaridad. Tlapacoya. Ixtapaluca. Y Chalco. Cabe mencionar, que se contempló un ramal saliente de la estación Santa Catarina, con destino a la estación La Paz, y los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco. Pero, ¿y entonces, qué pasó con el proyecto? Por problemas similares a los del tren ligero, esta fue imposible de llevar a cabo. La concesión y licitación de empresas para la construcción de esta obra quedó abandonada, pasando a ser descartada definitivamente dentro de aquel sexenio, al poco tiempo de haber sido propuesta. Pero, en el año 2021, hubo nueva información, de la que hablaremos en breve. Por el momento. Continuemos sobre la línea de tiempo. Con el cambio de gobierno en 2012, y Enrique Peña Nieto como el presidente del país, llegaron las promesas de la renovación y construcción de ferrocarriles de pasajeros. Entre tantas promesas de ferrocarriles interestatales y de cercanías, llegó también la promesa de ampliar la red del metro. Esta vez el trazo propuesto por el tren suburbano en administraciones pasadas, llegó como una ampliación de la línea A del metro, partiendo desde su actual terminal, La Paz, hasta la autopista federal, en los terrenos donde yacen los recuerdos de 2 sistemas ferroviarios fallidos. Pero, de nuevo el proyecto quedó sin terminar, a pesar de que en sus primeros años el proyecto avanzó bien. Fue en 2016, cuando se decidió hacer recortes presupuestarios dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dichos recortes afectaron tanto a este proyecto, como a muchos otros. Entre ellos el tren de alta velocidad hacia Querétaro. Estos recortes se debieron en parte a la preferencia gubernamental, en invertir en infraestructura automovilística y de impacto terrestre, como carreteras. Esto al resultar mucho más económicas y de menor tiempo de construcción. Entre gobernadores, tanto del Estado de México como de la capital, mencionaron que harían todo lo posible, por intentar darle un presupuesto para que esta obra avance. Los rumores indicaron que la obra estaba suspendida, pero que había planes de que fuera retomada para el siguiente sexenio. Cosa que no pasó, y terminó con una sustitución muy peculiar. En 2018 nuevamente cambia el poder. Y sin ningún avance presentado al proyecto de ampliación, se dedujo que esta misma había quedado definitivamente cancelada. Y aunque dentro de la administración pasada se habló de corredores de Metrobús y Mexibús para el municipio, esta nueva propuesta de transporte jamás llegó. En 2020 se publicó el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, donde se detallan las nuevas rutas de metro, tren suburbano y transportes eléctricos, a construir, con horizonte al año 2040. Lo que más resalta de este plan maestro, es el regreso de la propuesta declarada como cancelada en anteriores sexenios. El Sistema 3 del tren suburbano. Esta vez estuvo trazada desde la estación Villa de Aragón, utilizando el derecho de vía del ferrocarril, rodeando el municipio de Nezahualcóyotl, para llegar a Chalco. Sumando un ramal que comenzaría en terrenos cercanos a la estación del metro La Paz. Y tendría como destino el municipio de Chicoloapan.
el gobierno decidió emplear un nuevo modelo de transporte para agilizar traslados dentro de la alcaldía Iztapalapa. Esta fue la construcción de la primera línea de trolebús elevado, cubriendo la calzada Ermita Iztapalapa. Tras esto, el gobierno de la Ciudad de México apostó por una nueva idea para dotar de transporte a Chalco. Esta idea fue la construcción de una línea de trolebús sobre toda la autopista federal México-Puebla, pasando por el centro del municipio, hasta terminar en el mismo predio que los otros proyectos. La línea comenzará su recorrido en la terminal del Metro Santa Marta, conectando a su vez con la línea 10, o también conocido como el trolebús elevado de Iztapalapa, y con la línea A del metro. Y fue así, como por motivos económicos y de tiempos de construcción, que aquella propuesta de ferrocarril de cercanías que dotaría a Chalco de un transporte masivo con la Ciudad de México, quedó totalmente descartada, de nuevo. Pero, sumado al proyecto de trolebús sobre la México-Puebla, se unía a los planes de movilidad para Chalco, otra línea de trolebús, la cual partiría desde la estación Tláhuac, transitando sobre toda la calzada Tláhuac-Chalco, terminando en los predios donde estará la terminal de la ruta Santa Marta-Chalco. El objetivo de esta, era la regulación de la afluencia de la línea antes mencionada, ya que los pronósticos indicaban que sufriría de serios problemas de saturación. Por lo cual, esta línea dividiría la afluencia del municipio, llevándola ya sea a Santa Marta o a Tláhuac. Sin embargo, aunque durante principios de 2022 la línea registraba avances, en noviembre de 2022, se dio a conocer un documento en el cual se mencionaba el estatus del proyecto, declarándolo como cancelado temporalmente. Las razones del por qué fue cancelado, nunca fueron aclaradas. En cuanto al proyecto Trolebús Chalco-Santa Marta, este sigue avanzando de forma regular hasta hoy en día, pero la indignación por parte de los vecinos de Chalco y cercanías, llevó a una manifestación en la plancha del Zócalo, rechazando la entrada del trolebús, exigiendo la construcción de una línea de metro. Gracias a las diferencias ideológicas, fue que ninguno de estos planes fue concretado. Un bajo interés de invertir en trenes ligeros, la concesión abandonada por parte del tren suburbano, los recortes presupuestarios para la línea A o la cancelación de la línea complementaria al trolebús a Chalco. Siendo solo el trolebús elevado la única propuesta que pasó del papel a la realidad, pero siendo honestos, ¿podrá este sistema satisfacer la enorme demanda de transporte que tiene Chalco? Si tan solo la línea A, al ser un método verdaderamente masivo luce sobresaturado, ¿podremos esperar una verdadera mejora de movilidad gracias a una línea de trolebús? Aún es muy temprano para hablar.